En el video de hoy vas a ver 10 series turcas románticas en español que tienes prohibido no ver ahora. Y como nuestra audiencia también incluye no solo a los que hablan español sino también a los que hablan portugués, dejé en la descripción del video donde encontrar algunas de estas series en portugués. Sin más preámbulos, comencemos. Número 10. Te alquilo mi amor. La serie turca Kiral Cast cuenta la historia de amor entre Ömer y Defne. Ömer es un exitoso dueño de una compañía de calzado que vive en Estambul y Defne es una joven camarera. Cuando el hermano de Defne se endeuda y es secuestrado, Defne acepta un trato para obtener el dinero. Ella debe hacer que Ömer se enamore de ella, se case con ella y le dé su propiedad a su tía Neriman, con la condición de que luego se divorcien. A pesar de que Defne comienza el acuerdo para salvar a su hermano, pronto se da cuenta de que se está enamorando de Ömer. Desafortunadamente, Ömer descubre que Defne estaba jugando con él y lo deja. Él se establece en Roma, mientras que Defne se muda de Estambul. Sin embargo, el amor entre Ömer y Defne es tan verdadero que pronto se reúnen de nuevo a pesar de todos los obstáculos. Número 9. Erkenci Kaz, Pájaro Soñador. Erkenci Kaz es una serie de televisión turca de género romántico-comedio que narra las aventuras de Sanem, una joven soñadora que busca convertirse en escritora y que, debido a la insistencia de sus padres, termina trabajando en una agencia de publicidad donde conoce a su jefe, Can. La trama gira en torno a las vivencias de Sanem en la agencia, su lucha por encontrar el amor verdadero y su ayuda a Emre, uno de los hermanos que dirigen la empresa, a tomar el control de ella, lo que provoca que Han, su hermano mayor, se enamore de ella. A medida que transcurre la serie, Sanem descubre diferentes aspectos del amor, tanto el que siente por su jefe como el que siente por el misterioso personaje conocido como Albatros. La serie ha sido muy popular entre los espectadores de todo el mundo debido a sus momentos románticos y una trama interesante. Número 8. Fatme. Fatme es una mujer de mediana edad que se queda sola después de que su hijo pequeño fallece y su esposo desaparece. Su esposo acaba de ser liberado de prisión y desaparece sin dejar rastro. Fatme intenta hacer lo mejor para encontrar a su esposo. Ella denuncia su desaparición a la policía pero nunca recibe noticias. Por eso, comienza a recolectar información de las personas que conoce. Fatme trabaja como limpiadora. Su apariencia es muy ordinaria, aunque ella se relaciona con muchas personas en distintas ocasiones. Es invisible para ellos. Aunque lleva un arma en su bolso, puede caminar libremente lejos de la policía sin levantar sospechas. Un día, Fatme va a hablar con el jefe de su esposo, Baram, para saber si sabe algo sobre él, pero se encuentra cometiendo un asesinato inesperadamente. Finalmente, Fatme se encuentra en una situación peligrosa con delincuentes y bandidos. Para sobrevivir, no tiene más opción que eliminar a todos sus enemigos. A medida que continúa matando a sus enemigos, recuerda su pasado desafortunado y comienza a tomar venganza por lo que ha experimentado en su vida. Número 7. Amor 101. Sinem, Kerem, Osman y Eda son adolescentes de 17 años que asisten a la misma escuela secundaria. Todos ellos son problemáticos. Sinem vive en una vieja mansión a lo largo del Bósforo con su abuelo, quien no es capaz de brindarle un buen cuidado. Desde que sus padres se divorciaron y comenzaron sus propias vidas, Sinem ha luchado por sobrevivir sin el amor de sus padres. A pesar de ser muy inteligente, no le importa la escuela ni sus calificaciones. La mayor parte del tiempo, bebe alcohol para olvidar su soledad y actúa de manera arrogante. Kerem es un jugador de baloncesto exitoso en el equipo escolar, pero no controla su ira. Viene de una familia adinerada que le proporciona todo, excepto bondad y amor. Por esta razón, a menudo expresa su ira a través de peleas y golpizas. Osman es un chico inteligente que no utiliza su inteligencia para una buena causa. En cambio encuentra formas interesantes de ganar dinero, a veces formando un ejército de estudiantes para vender tareas en la escuela y otras veces convirtiéndose en comisionista para apostar. Eda es una chica hermosa y atractiva que no le importa la escuela. Ella considera su belleza como una riqueza que debe ser utilizada para enriquecerse, por lo que no duda en usar su belleza y encanto para alcanzar sus objetivos. Aunque Eda está interesada en el diseño gráfico, ella no quiere perder su tiempo frente a una pantalla de computadora. La vida de estos cuatro problemáticos se cruza cuando se celebra un concurso de debate en su escuela. Eda sabotea el concurso de debate y distrae a los participantes utilizando el sistema de sonido y luces. Kerem lesiona a uno de los participantes. Osman abre una apuesta de debate y recolecta dinero. Sinem llega ebrio y accidentalmente comienza un incendio. Cuando todas estas cosas suceden juntas, los estudiantes y los profesores se encuentran en un caos. Sinem,
Kerem, Osman y Eda son referidos al comité disciplinario de la escuela por su comportamiento no deseado. El comité disciplinario de la escuela está compuesto por todos los profesores de la escuela y toma una decisión por consenso. Como ha habido varios casos no deseados antes, casi todos los profesores pierden su tolerancia. Número 6. Amor de contrabando. Esta serie turca trata sobre un detective llamado Ömer Demir que está comprometido para casarse con una maestra llamada Sibel Andak. Él y su equipo investigan un caso de asesinato en el que Sibel aparece muerta junto a Ahmet Danise, el padre de Elif Danise, una joven y exitosa diseñadora de joyas que vive en Roma. Elif y Ömer inicialmente tienen un conflicto, pero eventualmente trabajan juntos para descubrir la verdad detrás del asesinato y la conexión con los diamantes robados. En el camino, Elif y su hermana Nilüfer son secuestradas por la mafia y Ömer ayuda a rescatarlas y descubrir la verdad. Número 5. Inocente S. Esta serie turca trata sobre dos personajes principales, Inci y An. Inci es una niña que vive con su hermano y su abuelo y tiene un problema de dependencia debido a que su madre los dejó hace años. Ella lucha por romper con su novio alcohólico Uygar. Por otro lado, An es un exitoso hombre de negocios que dedica su vida a su familia y no tiene una vida personal fuera del trabajo y la familia. Vive con su padre, que tiene diabetes, y 3 hermanas, 2 de las cuales tienen adicciones a la limpieza y acumulan artículos en un apartamento vacío. Las vidas de An e Inci se cruzan cuando tienen un accidente automovilístico e Inci acompaña a An al hospital. Pasan la noche juntos, pero An duda en hacer un movimiento porque le preocupa presentar a una nueva persona en el manicomio de su familia. Sin embargo, sus destinos se cruzan nuevamente cuando Inci y su familia alquilan un apartamento propiedad de la familia de An y se reencuentran. Número 4. Club Estambul. La historia de Matilda, una mujer de mediana edad que ha pasado 17 años en prisión, comienza cuando es liberada y quiere empezar una nueva vida lejos de Estambul. Su hija Racel, que ahora tiene 17 años, no sabe nada de sus padres y Matilda quiere dejar atrás su pasado y evitar cualquier contacto con su hija. Sin embargo, el destino interviene cuando Matilda se encuentra con su hija en una estación de policía donde arrestaron a Racel por intentar robar una tarjeta de identificación de un club nocturno llamado The Club. Matilda acepta trabajar en el club nocturno para asegurar la liberación de su hija, pero rápidamente descubre que el gerente del club, Celebi, es alguien de su pasado que solía trabajar como sirviente en su casa. Cuando Matilda comienza a trabajar en The Club, se hace amiga del artista Selim, que intenta revolucionar la escena del entretenimiento en Estambul con sus ambiciosos espectáculos. Matilda también comienza a reconectarse con su hija y desaprueba su relación con Ismet, un taxista mujeriego y de origen musulmán conservador, que cree que una chica judía y un chico musulmán no pueden ser felices juntos. También se encuentra en desacuerdo con el gerente del club Celebi, a veces, con el propietario Orhan, mientras trata de navegar por las difíciles condiciones de trabajo en el club. Mientras tanto, Ismet desconoce la herencia judía de Racel y su relación enfrenta desafíos a medida que Matilda, Racel e Ismet intentan encontrar su camino en la sociedad de Estambul de la década de 1950. Número 3. Lobo. Calle es un joven de 27 años que proviene de una familia rica. Es un hombre urbano bien educado cuyo futuro es prometedor. Sus padres no quieren que Calle trabaje como policía y arriesgue su vida en el servicio. Sin embargo, Calle está determinado a servir al país, especialmente después de la trágica muerte de su hermana debido a un ataque terrorista en una discoteca. Calle se gradúa de la Academia de Policía como el estudiante más exitoso. Después de graduarse, decide unirse al equipo de operaciones especiales compuesto por policías altamente talentosos y valientes. Sin importar lo que sus padres digan, Calle se une al equipo de operaciones especiales debido al dolor de haber perdido a su hermana. El equipo de operaciones especiales lucha contra organizaciones terroristas y los policías talentosos en el equipo arriesgan sus vidas por el bien de la comunidad. Tienen como objetivo detener a los monstruos que desean dañar el país. Calle se convierte en el nuevo novato para este equipo especial. Aunque tiene un buen historial académico, tiene que demostrar su talento ante los miembros del equipo. Tiene que desempeñar su deber con éxito y obtener la aprobación de los miembros del equipo. El equipo de operaciones especiales está compuesto por policías altamente talentosos y valientes. Todos son únicos. Todos los llaman héroes, pero en realidad son seres humanos solitarios con miedos. Número 2. İçeride. La serie turca İçeride sigue la historia de dos hermanos separados durante su infancia, Sarp y Met Karada, que terminan viviendo en lados opuestos de la ley.
Mientras Sarp es un antiguo convicto que forma parte del grupo interior de Celal, Med trabaja como un informante para él mismo. Mientras tanto, ambos desarrollan sentimientos románticos por Melek YLDZ y Eile Main respectivamente, sin saber que son hermanos. Sarp y Med descubren que son hermanos cuando Med decide ayudar a Sarp a salir de la cárcel y Sarp lo salva de un peligroso grupo de criminales. A pesar de los sentimientos de rivalidad entre ellos, los hermanos empiezan a acercarse y Med comienza a dudar de sus acciones. Cuando Sarp y Melek finalmente se declaran el amor, Med lucha contra sus sentimientos por Eilem. Sin embargo, los problemas del pasado de la familia Ilmaz aún no han sido resueltos y Sarp y Med se enfrentan a un nuevo peligro. Número 1. Ethos. Meryem es una joven que proviene de una familia conservadora y vive en los alrededores rurales de Estambul. Vive felizmente con su hermano Yasin, su cuñada y su sobrino. Meryem solo tiene educación primaria y trabaja como limpiadora en casas de personas ricas. Cada día ve vidas muy diferentes a su vida modesta. Meryem sufre de desmayos y va al médico para entender la razón. Cuando los resultados de sus pruebas son normales, su médico le sugiere ver a un psiquiatra. Aunque ella no cree tener problemas psicológicos, decide tener sesiones de terapia. Meryem consulta con una psiquiatra que es el polo opuesto de la sociedad turca. Su psiquiatra Peri estudió en el extranjero, es rica y secular. Mientras que Meryem tiene una forma de hablar ingeniosa con influencias anatólicas, Peri tiene un lenguaje profesional e impecable. Peri tiene prejuicios hacia las personas religiosas y las mujeres con velo. Por eso le cuesta actuar de manera profesional cuando Meryem va a su oficina. Peri también ve a una terapeuta. Comparte sus opiniones con su amiga y terapeuta Gulbin. Se queja del creciente conservadurismo en Turquía y admite no poder deshacerse de sus prejuicios hacia las mujeres con velo. Gulbin hace lo posible por supervisar a su amiga. Sin embargo, también lucha con su identidad kurda en la sociedad. Mientras tanto, Meryem apoya a su familia tanto económica como emocionalmente. Su cuñada Ruiye sufre de problemas psicológicos y no habla con nadie. Por eso, Meryem hace lo posible para hacer las tareas del hogar y apoyar a su hermano y sobrino. Espero que hayas disfrutado de nuestra lista de las 10 series turcas románticas. Estas series te llevarán a través de apasionantes historias de amor que han superado las barreras del trabajo y la clase social. Si te gustan las historias románticas con un toque de drama y comedia, dale me gusta a este video, y recuerda suscribirte a nuestro canal. Y gracias a los que siguen apoyando nuestro canal. Te veré en el próximo video.